Imagínate que estás de pie en el centro de un gran círculo y que ese círculo a su vez está dividido en 3 anillos. Un anillo exterior, un anillo medio y otro interior. Y estos círculos radian desde ti hacia afuera. El anillo exterior lo vamos a llamar capa de protección. Es el hogar del adulto compensado. Al segundo anillo lo vamos a llamar la capa de los sentimientos y la vulnerabilidad. Es el hogar del niño vulnerable. Y el centro, el tercer anillo, lo vamos a llamar el núcleo del ser esencial, el lugar del testigo, ese que observa. Ahí nos vamos a encontrar con nuestra energía fluida y espontánea y podemos mirar todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros de una manera más amplia y objetiva. En su forma más elevada constituye un estado de armonía con nosotros mismos y con la vida, y este es el centro que los místicos han llamado el estado de unidad. Por eso lo describimos como un círculo, ¿no? Y nuestro viaje consiste en regresar a este núcleo interior, porque nosotros la mayor parte del tiempo vivimos en la capa exterior, en esta capa que dijimos que es la llamada de protección, ¿sí? Siempre estamos protegiéndonos del mundo. Este estado de control, en el que creemos que estamos protegidos hasta cierto punto de nuestros miedos, muy raramente somos conscientes de que nos encontramos ahí, o por qué estamos ahí. Porque para nosotros ya es familiar estar en ese círculo externo de la protección. Pero como estamos ahí de forma inconsciente, no nos damos cuenta. Por eso necesitamos realizar un trabajo interior para poder volver al centro, o sea, al núcleo, ¿sí? Y conectar con nuestra esencia. Eso es lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Y lo que consiste el viaje, ¿no?, es ver cómo podemos llegar ahí. Vivir en esta capa de protección, claro, parece que nos sentimos seguros, es la zona de confort, lo que nosotros conocemos, creemos que ahí no hay peligro, pero justamente es ahí donde comenzamos a darnos cuenta que en nuestra vida algo va mal. Cuando nos aventuramos a entrar en la capa de la vulnerabilidad, que es la otra capa, la que sigue, la segunda capa, donde estamos en contacto con los sentimientos, nos empiezan a saltar recuerdos del pasado, cuando no se respetó nuestra vulnerabilidad, cuando nos sentimos traicionados. Es todo lo que tiene que ver con el niño interno. Y nos asusta ir ahí debido justamente a estos recuerdos. Una parte de nosotros hace todo lo que puede por evitar este sentir, este dolor, esta ansiedad. Por eso queremos mantenernos siempre en el reino de lo seguro y lo conocido. Por eso es que nosotros, nuestra vida, ¿no?, es un escapar continuamente del sentir. Estamos siempre en la cabeza. Por eso creemos que pensando y controlando no vamos a contactar con ese dolor. Todos huimos de ese dolor, no lo queremos sentir. Pero resulta que hay otra parte de nosotros que sabe, que es esa parte esencial en el núcleo, esta tercera capa, que una energía desconocida y misteriosa nos empuja hacia ese centro. Es como una llamada, la famosa llamada, proviene de nuestro ser superior. Esa esencia, eso que somos, es lo que nos va a ayudar a enfrentar este dolor y este miedo que nosotros, usando la tercera capa, lo protegemos, ¿no? Entonces nosotros nos estamos moviendo constantemente entre estas dos fuerzas opuestas.
Una que nos mantiene inconscientes, que es la tercera capa, que es la que creemos que estamos seguros, y otra que nos lleva hacia lo desconocido. Vamos a indagar en lo que es la capa de protección, ¿no? Esta la externa, la más externa. El propósito de esta capa es proteger nuestra vulnerabilidad. Es como un escudo que hemos creado para bloquear todas estas energías dolorosas y evitar que nos hagan daño. Y es la forma en que hemos sido capaces de mantener cierto control sobre estas energías que nos acechan. Nuestra capa de protección intenta evitar que sintamos ese miedo o dolor. ¿Y cómo lo conseguimos? Trasladando la energía a cualquier parte. A través de hacer cosas en el mundo, distraernos, pensar, a través de representar dramas, usando el sexo, la comida, cualquier adicción, para poder evadirme de ese dolor y de ese miedo. Una de las formas más comunes de proteger nuestra vulnerabilidad es adoptando un rol, una imagen propia. Todos hemos adoptado un rol, una imagen, con la cual nosotros vamos por el mundo, ¿no? Dando esa imagen y creyendo que somos esa imagen, ¿no? Esa imagen la usamos, esos roles, esos papeles, los usamos para escondernos. Hay papeles de ser el poderoso, la víctima, ser sexy, ser el buen samaritano, espiritual, encantador, el carismático, el inteligente, el divertido, el atlético. Nosotros podemos escondernos detrás de cualquier cosa que refuerce nuestro ego. Bien, para nuestra mente es impensable imaginar una relación sin una imagen propia de la cual poder depender. Sin esa imagen nos volveríamos muy vulnerables. Por eso sostenemos tanto la imagen. El ataque a nuestra vulnerabilidad, cuando fuimos niños, fue tan fuerte que si nosotros no nos hubiésemos protegido, no hubiésemos podido sobrevivir en estado de cordura. Pero desgraciadamente hemos llegado a sentirnos tan identificados y apegados a nuestra protección que inconscientemente se ha convertido en nuestra forma de vida. No es algo de lo que podamos entrar o salir de forma voluntaria. Hemos formado estas protecciones a tan temprana edad y de forma tan inconsciente que para nosotros ahora es una costumbre. Entonces mantenemos fuera todas las energías, quedando aislados y desnutridos. Y además nuestro escudo protector también mantiene nuestra energía encerrada dentro, desconectándonos de nuestros sentimientos y del libre flujo de nuestras energías vitales y creativas. Y la protección llama a la protección. Todo esto que nosotros le llamamos que tenemos conflictos con otros, con otras personas, se producen cuando dos capas de protección chocan entre sí. Nosotros a menudo sentimos que nos rechazan, nos sentimos vulnerables con otra persona. Creemos que estamos dispuestos y abiertos, pero en realidad nosotros estamos situados en nuestra zona de protección, esperando que sea el otro el que se abra ante nosotros. Y luego nos indignamos cuando en retribución no obtenemos lo que queremos. O sea, el otro no me da lo que yo necesito, no me entiende, no me comprende, decimos, ¿no? Demasiado a menudo nos perdemos en la interacción mutua desde la capa de protección. Intentamos encontrarnos el uno al otro en el corazón, pero si nos encontramos en nuestra capa exterior, es imposible abrirse. Mientras nosotros queramos influir en la otra persona, cambiarla, estamos en la capa de protección.
Y esto incluye tener expectativas, querer herir a la otra persona, controlar a la otra persona, manipularla, culparla, decir algo sarcástico, juzgarla. Y empleamos toda nuestra energía en eso, porque creemos que así estamos protegiéndonos. Y no es fácil observar esto. Esto, claro, me parece muy bonito, yo lo estoy diciendo porque lo leo de este libro, todo muy bien, pero ¿somos realmente conscientes de esto? ¿Todos somos conscientes de que tenemos tendencia a estar a la defensiva? Entonces, ¿cómo se puede tomar conciencia de esta capa de protección? Haciéndonos justamente conscientes de ella y darnos cuenta de cómo y por qué se formó, sin juzgarla, porque mientras nosotros juzguemos esta protección y queramos cambiarla, que es lo que queremos hacer todos los que estamos en estos llamados caminos espirituales, pensamos que todo es cuestión de cambiar, de lograr, ¿no? Hola, Abraham. Bueno, gracias, pero no soy ninguna doctora yo. Bueno, bien, entonces, nuestro trabajo siempre consiste en eso, en querer cambiar y encima juzgarnos porque creemos que no lo logramos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que retirar. El juicio y el querer cambiar. Si no, yo no voy a poder tomar conciencia. Para poder disolver esto, tengo que comprender, que no es lo mismo que cambiar, ni lo mismo que juzgar. No se parece en nada, ¿no? Entonces, luego que pasamos de esta capa de protección, nos encontramos con la capa de vulnerabilidad, que es la que dijimos que es la que está en contacto con los sentimientos, el niño interno, ¿no? Ahí está nuestro niño herido y asustado. Nuestra energía consiste simplemente en energía libre que fluye y en sentimientos ahí. Es un estado de un niño respondiendo a su mundo. En el niño hay de todo. Alegría, ira, tristeza, silencio, yendo y viniendo, según los cambios de los acontecimientos y circunstancias a nuestro alrededor, ¿no? Si a nosotros, cuando éramos niños, nos hubieran apoyado y animado a descubrir y expresar esas energías, y todas las fuerzas, ¿no?, hubieran sido de comprensión y de amor, no nos hubiésemos mantenido en este estado que estamos todos, ¿no?, de protección. Pero, como no sucedió así, ahora todos sentimos desconfianza, ¿no?, y justamente miedo. Vamos a ver qué pasó. ¿Cómo fue que nuestra vulnerabilidad fue traicionada? A través de los tiempos, la sociedad y la religión han intentado con bastante éxito recluir al hombre en la conformidad, reprimiendo nuestra locura, nuestra sexualidad y nuestra autenticidad. Han utilizado el recurso del miedo y la culpa para reprimir esas energías vitales y se nos infundió ese miedo con la amenaza de retirarnos el amor, la nutrición, la salvación. Nuestros padres, nuestras figuras educativas, nuestras figuras religiosas, fueron los instrumentos inconscientes de esta represión. Ellos no pudieron hacer otra cosa porque ellos también fueron víctimas de la misma represión. Entonces, si no nos comportábamos y nos convertíamos en lo que ellos querían, se iba a cortar esa fuente de amor y aprobación. Entonces nos impusieron los valores de la sociedad y de la cultura, ¿no? El culto a la locura es la cultura. Y así, en nuestro estado infantil inocente, renunciamos a esto
a cambio de amor y aprobación. Y ahora nuestra vulnerabilidad está cubierta por una capa de vergüenza y shock. Debajo de esta vergüenza y shock hay profundos sentimientos de traición, dolor, ira, desesperación, por no haber sido aceptados como éramos, por haber sido malentendidos, por no haber sido apreciados, por tener que aprender a conformarnos, adoptar una forma de ser. Así aprendimos todos a reprimir. Y todo eso se guardó, toda esa ira y ese dolor está guardada en esa segunda capa, que le llamamos la capa media, la capa vulnerable. Y entonces, ahora, en una situación, viviendo en un mundo libre de violencia, ¿no?, represión e insensibilidad, no podemos mantener ese estado puro de niño porque necesitamos protegernos del mundo, ¿no? Entonces, estas heridas están enterradas porque justamente toda esta culpa, este miedo, esta falta de vida, ha hecho que creemos esta tercer capa protectora y no nos deja estar en contacto con nuestra esencia, que es el amor, ¿no? Por eso es un viaje del miedo al amor. La mayoría de nosotros, si no todos, hemos recibido este mensaje de que no estaba bien ser como éramos. Y este mensaje de que no estamos bien nos llegó de muchas formas. Algunos han sufrido de niños abusos sexuales, físicos, emocionales, fueron descuidados. A algunos nos llegó de la forma de no ser vistos o comprendidos, de sentirnos exigidos en que nos comportásemos o fuéramos de una manera que no era auténtica. Este mensaje llegó del exterior, ¿no? Bien. Y luego nosotros lo internalizamos. Y este mensaje nos invalidó y nos hizo perder contacto con nuestra energía, nuestros sentimientos, nuestra auténtica individualidad. Y así crecimos creyendo que hay algo que está mal en nosotros. Todos nosotros aquí, hola Abraham, acá en este mundo, todos sentimos que somos erróneos. Esa sensación de que no soy digno de ser amado, que hay algo malo en nosotros, se llama culpa. Es inconsciente. Este malentendido, en nuestra capa media, la llevamos todos como una profunda herida de indignidad. También llevamos otra herida dentro que está relacionada con esta. Y se trata del dolor de haber sido abandonado, privado, separado de la fuente de amor. Por eso todos llevamos un miedo muy grande a ser privados de esta fuente. La mayoría de nosotros ya no estamos conectados con ese dolor, pero sí ese dolor sale a la superficie cada vez que nos permitimos acercarnos a otra persona. Todo eso que nosotros hemos recibido de niños en forma de rechazo y abuso, solo va a agravar el dolor por la separación que experimentamos al nacer. Entonces todos llevamos dos heridas, indignidad y privación. ¿Cómo se trabaja con esta capa media, con esta capa de vulnerabilidad y sentimientos? ¿No? Primero hay que investigarla comprensivamente, con compasión y ternura. Recuerden que esta vergüenza, ¿no?, que nos ha hecho bloquear esta energía en nosotros, ¿no?,
Cuando entramos ahí a investigar, para sanar esa vergüenza y ese shock de nuestro niño herido, a medida que nos vamos liberando de este peso de la culpa, del miedo al rechazo, la desaprobación, ¿no?, vamos a empezar a redescubrirnos. Esto nos va a preparar el camino para poder entrar justamente en ese tercer círculo, ese núcleo esencial, y poder sobreponernos a este miedo que todos tenemos. Tenemos que entregarnos y enfrentar el dolor. Bien. Pero experimentar el miedo y el dolor de nuestro niño herido abre un espacio amplio, ¿no?, en el que la comprensión y la aceptación de que el miedo y el dolor son simplemente parte de la vida. En lugar de luchar, que es lo que hacemos siempre, aprendemos a aceptar. Experimentamos el dolor psicológicamente como el padecimiento de haber sido abandonados en la niñez, pero eso nos permite llegar a ese anhelo profundo de nuestra alma. Y ese anhelo se sana a través de la meditación y al reconectar nuestra unidad con la existencia. Las capas externas y media, ¿sí?, tienen su correspondiente localización energética en el cuerpo. Y ahora vamos a descubrir dónde están localizadas en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos encontramos en la capa de protección, que recuerden que es la tercera, que es la más externa, nuestra energía vibra desde el plexo solar o la cabeza. Fíjense que nosotros todos los mieditos que tenemos, o sea, cada vez que tenemos una situación de miedo, lo sentimos aquí, ¿m?, o en la cabeza. Esas dos zonas son las que están conectadas con esta vibración que se corresponde con la capa externa, con la tercer capa. Está localizada en el plexo solar y en la cabeza. Entonces, cada vez que nuestra vulnerabilidad se siente amenazada, sentimos en el cuerpo una contracción en el plexo solar, ¿no?, o al movernos para protegernos o cortar el miedo o el dolor, llevamos la energía a la cabeza. Por eso tanta gente sufre de dolor de cabeza, ¿no? Esta tensión crónica que a veces sentimos en los hombros, en el cuello, en la cabeza, en el plexo solar, es el resultado de toda una vida aprendiendo a protegerme. Para conectar con esta vulnerabilidad, tenemos que dirigir nuestra atención al pecho o al vientre. Bien, porque ahí es el hogar de nuestro niño asustado y herido. Y la cualidad de este niño es inconsciente, por lo tanto es femenina y es receptiva. Con este mapa en mente, localizar dónde observamos la energía en nuestro cuerpo en un momento dado, nos puede ayudar a aprender más sobre nuestros sentimientos y nuestro niño herido. Por ejemplo, si me siento amenazado y con desconfianza de alguien, voy a mover mi energía al plexo solar y me voy a proteger. Fíjense en que nosotros automáticamente a veces cuando hablamos con alguien cruzamos los brazos para proteger esa zona, ¿no? Cuando abordo a alguien desde mi capa de protección, recibiré a cambio el mismo tipo de energía y entonces este tipo de comunicación resulta el mundo del conflicto y las luchas de poder. Pero si me comunico desde un espacio de vulnerabilidad, lo voy a hacer desde el corazón o el vientre. Si abordo a alguien con vulnerabilidad, es mucho menos probable que la otra persona se sienta amenazada y es más probable que me responda desde su vientre o desde su corazón. Entonces lo que tenemos que sanar es el plexo solar y el vientre. Mientras nuestras heridas permanezcan sin curar, cada vez que nos enfrentemos con energías amenazadoras, condenatorias, con una crítica, automáticamente nos vamos a mover a esa zona, al plexo solar, y vamos a responder, ya sea atacando o desmoronándonos. ¿Qué significa sanar el plexo solar? Es hacerme consciente
del momento en que este mecanismo se dispara y en lugar de reaccionar de forma inconsciente y habitual, responder de forma adecuada. Cuando nuestro plexo solar está sano, estamos centrados, perseveramos, corremos riesgos, tenemos poder. Estamos tranquilos y enérgicos, porque estamos justamente en contacto con esa capa profunda, ese núcleo de la esencia. Podemos usar la protección de forma clara y consciente, ¿sí? Y entonces nuestra agresión o desmoronamiento se van a ver reemplazados por una afirmación consciente de nuestra energía vital. En términos de nuestra vulnerabilidad, mientras las heridas permanezcan sin curar, vamos a tener dificultades para sentir o experimentaremos y expresaremos los sentimientos de forma exagerada e histérica. Tenemos miedo a abrirnos porque no queremos sentir el dolor.